Saludos amigos, ¿qué tal? Un placer estar aquí con ustedes una vez más, como siempre en Visión Real Coop, el programa que le informa de las actividades de la cooperativa Vega Real. Esta es una idea y producción del presidente ejecutivo de la cooperativa Vega Real, Yanio Concepción. En el día de ayer recibimos una interesante visita de diferentes cooperativas de la República de El Salvador. Están viendo ustedes ahí las imágenes de estas personas que aman el cooperativismo, que sienten el cooperativismo, al igual que nosotros, se hicieron acompañar por el doctor Quiñones y que fueron recibidos por nuestra gerente general, la señora María Eugenia Acosta Abad, Margarita Alevante, que es de la gerencia de calidad, un servidor, Gretchen Acosta, de Comunicación y Redes, Manuel de Jesús, de la Gerencia de Desarrollo Social, así como también nuestra querida Emily Adams, quien es la asistente especial del presidente ejecutivo de nuestra cooperativa. Allí, como ustedes pueden ver, se intercambiaron preguntas, recibieron respuestas, conocieron la historia de la cooperativa Vega Real de estos 40 años. Se formularon una serie de preguntas importantes sobre el departamento social, así como también sobre el personal, cómo nosotros, qué hemos hecho para fidelizar el personal de la cooperativa Vega Real. Ahí de inmediato recibieron respuesta de nuestra gerente general, la señora María Eugenia Acosta. Un intercambio de ideas que realmente llenaron las expectativas de esas cooperativas que nos visitaron desde la República de El Salvador en la Casa Club de nuestra cooperativa Vega Real. Una interesante visita, nuestro saludo especial para todos ustedes y gracias por habernos distinguido con esta visita de ustedes a nuestra cooperativa Vega Real. Señores, un sofocante calor. Yo le decía la semana pasada que hay que consumir mucha agua porque el calor es terrible. Tenemos apenas 2 días, 3, que recibimos el verano y antes pues teníamos un calor terrible. De manera que usted tiene que cuidarse. Aquellas personas que tienen situaciones de salud, hay que cuidarlas, hay que protegerlas. Es un tiempo difícil, el que tiene un aire acondicionado y tiene que usarlo de manera obligatoria, tiene que saber manejar su presupuesto. Por eso siempre en la cooperativa hablamos de presupuesto familiar. ¿Por qué hablamos con los socios, con los colaboradores de presupuesto familiar? Porque el que no sabe aplicar en tiempos de crisis el presupuesto familiar va a arrastrar situaciones financieras difíciles. El presupuesto familiar es importante en estos tiempos porque vamos a tener junio, julio, agosto y septiembre con un sofocante calor. Va a aumentar la tarifa eléctrica, eso no lo detiene nadie. El aumento de la tarifa eléctrica no lo detiene nadie. Entonces, si usted sabe manejar el presupuesto familiar y no excede lo que tiene planificado, usted puede pagar una tarifa eléctrica. Pero si usted se sale de lo que es el control del presupuesto familiar, pues va a arrastrar situaciones. Claro está, esto hace, el aumento de la tarifa eléctrica hace que el presupuesto se dispare. Y esa es la realidad. Eso es así. Bueno, pues vamos a hacer un corte comercial y en un ratito retornamos con lo que será el contenido del programa Visión Real Coop. Es en un minuto aproximadamente que nos vemos con ustedes.
Con rotundo éxito, Cooperativa Vega Real concluyó la 23ª Expoferia Madre Feliz, evento que se ha consolidado como un referente socioeconómico y de integración familiar en la región del Cibao y en todo el país. La 23ª versión de la Expoferia Madre Feliz superó las proyecciones pautadas. La colocación de créditos alcanzó un monto de 1.755 millones de pesos, beneficiando a 8.421 familias e incorporando a nuestra cartera de afiliadas más de 2.300 personas. Durante la Expoferia se desarrolló un atractivo programa de actividades educativas que tuvieron como expositores a reconocidos expertos y se recibieron importantes visitas de personalidades nacionales e internacionales. La Expoferia Madre Feliz es uno de los proyectos más preciados de Vega Real. Expoferia Madre Feliz de la Cooperativa Vega Real. Percio Antonio Núñez Almonte, del distrito San Víctor Moca, es el feliz ganador de un carro 2023 nuevecito de paquete en el concurso Ahorra, Móntate y Gana de la Cooperativa Vega Real. Ahorré y me lo gané. Vega Real piensa en nosotros. Amo mi cooperativa. Esta es una gran familia. Yo soy real. Como mi carro. Bien, ya estamos de regreso con ustedes. Un placer estar aquí, llevándole a ustedes este espacio de la Cooperativa Vega Real. Dentro del programa de educación, formación, que llevó a efecto la Cooperativa Vega Real en la Expoferia Madre Feliz, se desarrollaron una serie de charlas interesantes, muy interesantes. Y qué bueno fue compartir con el doctor Parra su conferencia magistral. Él es psiquiatra, un conocedor del área, y nos presentó una charla importante que queremos compartir con ustedes en el día de hoy. Préstele atención, porque esto es importante para la salud emocional, la salud mental y el crecimiento social. Así es que vamos a ver lo que allí aconteció. El presidente de la cooperativa, Yanio Concepción, tiene unas palabras de motivación que quiero compartirla con todos ustedes. Bueno, muchas gracias, Grechi Acosta, encargada de comunicación de la Cooperativa Vega Real. Gracias al doctor José Allende Parra, médico, que nos va a conducir esta importante charla interactiva para seguir aprendiendo de un tema que debe ser 1A en la República Dominicana. Cada vez que camino por las diferentes comunidades, le comentaba al doctor, las situaciones emocionales de las personas de los barrios, de la ciudad y de los campos va difiriendo mucho de esa actitud positiva que también debemos tener nuestros padres, esa dimensión social familiar, pero también esa dimensión social que impacta mucho, que atrapa mucho, especialmente los jóvenes que están atrapados en unas redes muy difíciles de salud emocional, pero también está ese ambiente que estamos viviendo, un país que recibe más de 6 millones de turistas de diferentes países del mundo, una educación muy baja, creo que se ha estado pidiendo constantemente que por lo menos mínimamente necesitamos 3.000 psicólogos en las escuelas, psiquiatra, ya pasar a otro nivel, o sea, no es lo mismo la primera parte que hacer psicólogo para ver cómo maneja la conducta emocional, nuestra conducta, nuestras distorsiones, nuestras situaciones que cargamos a veces mucha mochila, que son inculcadas, ajenas, que la compartimos. Entonces llegar a este nivel, a este estadio, donde un médico y un psiquiatra, a la vez que es orientador, que es educador, nos lleva ese mensaje de cómo debe estar esa sociedad, prácticamente en términos completos, esa pequeña familia, esa sociedad que tanta desinformación está recibiendo diariamente. A veces vemos
influencers que se creen psicólogos y psiquiatras y se creen médicos y tienen millones de seguidores sin haber estudiado este tipo de profesión. Y lo que dejan es una secuela de confusión. Y lo digo porque conozco, ya en los campamentos de la cooperativa Vega Real hemos presentado a algunos influencers. Una vez se presentamos una jovencita que estudió psicología desde niña, creció en la cooperativa, estudió psicología, y ella dice, yo me voy a dedicar a ser influencer, yo gano más que estar empleada por 30,000 o 40,000 pesos que siendo influencer en las redes sociales. Por lo menos ella es psicóloga, pero nosotros estamos prácticamente en una adicción a las redes sociales con personas que no han cogido un libro, pero impactan con su mensaje. Entonces, Vega Real, para culminar este proceso educativo durante el mes de mayo dedicado a las madres, a todos los socios que nos siguen por las redes sociales, estas transmisiones exclusivas que hacemos tanto por Facebook Live, en vivo, compártanlo, así que los socios, siempre se lo dedico a los socios del extranjero, especialmente a los que viven en Estados Unidos y en Europa, que están ahí presentes con nosotros. Ya en Estados Unidos tenemos casi 6,000 asociados, o sea que también tenemos esos grupos cooperativos que le dan seguimiento y que piden más el proceso virtual online a nuestros asociados y dirigentes de los diferentes distritos cooperativos que también comparten la orientación de la educación. Sin educación no hay desarrollo emocional, no económico, emocional. Eso buscamos, que entendamos que estos profesionales y este caso de este doctor psiquiatra, que nos va a cerrar el ciclo de charla, que lo hemos hecho con mucho amor en la cooperativa Vega Real, para dejar un mensaje claro de cómo vamos a retomar, a fortalecer la familia, pero en ese proceso emocional. Todos tenemos y somos réplica de padre, madre, tíos, abuela y abuelo. Y a veces son réplicas de una educación que ellos recibieron, que la tenemos encima. Y cómo cambiamos esa actitud, cómo cambiamos ese chip de que ya esto no me conviene. Lo vimos ayer con una psicóloga, hoy lo vamos a ver con un psiquiatra. La salud emocional, la salud mental, que es la que nos da la paz, el equilibrio, la armonía de ser un ser humano integral. Integral. No tener el miedo, bueno, el único miedo que tenemos los cristianos es a Dios. Temor, respeto. Pero no tener miedo para vivir en equilibrio, en armonía, con la naturaleza, con la familia, con la sociedad, pero hay que prepararse. Así que gracias, doctor Parra, por acompañarnos y cerrando este Expoferia Madre Feliz. Qué mejor tema este, qué mejor tema en una sociedad como la nuestra, que a nivel educativo, después de la pandemia, hubo una baja para 10 años para atrás. En vez de adelantarnos un proceso, tuvimos una baja educativa para 10 años hacia atrás. O sea que prácticamente hemos tenido casi 3 décadas con una niñez y una juventud con muchas distorsiones psicológicas, muchas situaciones de ambiciones, más de 1 millón de jóvenes que ni estudian ni trabajan en 12 millones de habitantes. Dice la estadística que son 11, pero tener casi 1 millón de jóvenes que ni estudian ni trabajan, ya ustedes saben la secuela emocional, la salud mental para esos jóvenes y para ese niño que no tiene una escuela especial para entender tal vez todas esas distorsiones que se están dando en la familia, que nos dejó también la pandemia, muchas separaciones, muchos conflictos familiares. Así que gracias, doctor, por acompañarnos y vamos a disfrutar, siempre a poner atención. Y guarden esas preguntas, compartan esas preguntas, no tengan miedo, porque un problema de los dominicanos es que cuando estamos así en grupo, esto no les gusta preguntar, sáquelo de suyo, que también se convierte en una terapia grupal, o sea, no hay problema, porque si usted lo tenía guardado hace tiempo, suéltelo aquí, que estamos en familia y que no nadie le va a estar señalando, al contrario, es el doctor que le va a contestar. Así que bienvenidos sean todos y los que nos siguen en YouTube también, compartan esta conferencia. Llévenlo a la familia, véanlo, porque todavía, todos los días, y estoy monitoreando permanentemente, en la noche la vuelvo a ver. Y voy a la casa de mis hermanas, búsquenla en YouTube. Vengan, siéntese a ver esto.
porque si no compartimos las cosas buenas con nuestra gente que está cerca, ¿cómo vamos a ayudarlo a enfrentar una situación de salud emocional y mental? Así que bienvenido, doctor. Gracias por acompañarnos en la Cooperativa Vega Real en esta 23 Expoferia Madre Feliz y a celebrar el Día de la Madre con salud emocional equilibrada, a abrazarnos, a perdonarnos, a decir que podemos nosotros en República Dominicana vencer tantas inequidades, pero sobre todo a tener salud mental equilibrada para poder enfrentar tantos retos y desafíos. Muchas gracias. Interesante esas palabras de motivación del presidente ejecutivo de la Cooperativa Vega Real. Vamos de inmediato a presentarles a ustedes a nuestro exponente, el doctor José Allende Parra, que vuelvo y les reitero, tomen lápiz y papel y a tomar apuntes con relación a esta interesante conferencia. Veamos. Ok, bien, buenas tardes. A mí me gustó mucho la charla cortita que tuve con Yanio previo al inicio. Lo escuchaba con mucha atención y Yanio hablaba de por qué estamos tan rezagados con el tema de la salud mental. ¿Por qué el gobierno o los gobiernos que hemos tenido no se han preocupado por este tema tan vital y más en estos tiempos? Y entonces yo lo escuchaba a él como he escuchado a muchísima gente también hablar en esos términos. Y entonces en mi cabeza se agolpan siempre muchas respuestas. Pero quise aprovechar esto a manera de introducción. La introducción que iba a hacer era otra, pero como lo que Yanio planteaba es tan importante, decidí cambiar la introducción de mi intervención. Y entonces pensaba yo, y le contestaba de alguna manera muy breve a Yanio, que definitivamente la salud mental es la cenicienta de la salud en sentido general, y más en nuestro país. La salud mental y sobre todo un área tan misteriosa y compleja como la psiquiatría, pues después de ser la cenicienta no está en la agenda de ningún gobierno. Y lo que no está en la agenda de ningún gobierno obviamente no es prioridad. Y simplemente la respuesta, si se quiere, si queremos ser muy lacónicos, resumidos o sintéticos, la respuesta de por qué los gobiernos simple y llanamente no se preocupan por la salud mental y más en países como el nuestro es esa. No está en la agenda, no es una prioridad, nunca lo ha sido de ningún gobierno y este no es una diferencia. O sea, hemos seguido con esa historia por años. Claro, hay que decir que hemos dado algunos pasos importantes, ¿verdad? Porque no todo es oscuridad. Sin embargo, los pasos que hemos dado en materia, por ejemplo, de salud mental, se vieron eclipsados por la pandemia. Es decir, justamente lo que Yanio planteaba, aquellos pasos que habíamos dado en el sector, por ejemplo, de psiquiatría, sobre todo en la psiquiatría, que tiene un rezago acá en nuestro país de unos 100 años probablemente, me atrevo a decirlo con toda la seguridad de que es así. La psiquiatría en nuestro país está rezagada por al menos 100 años todavía en comparación con lo que se ha hecho en países de nuestra región, en Latinoamérica, porque bien es cierto de que es un problema en toda Latinoamérica, pero en algunos países latinoamericanos todavía el problema se evidencia mucho más. Porque puedo decir, en países suramericanos, latinoamericanos, tenemos también el problema de que la salud mental se atiende menos en comparación con la física. Sin embargo, son países que han logrado cosas, que han avanzado en términos de la asistencia, del acceso, por ejemplo, a la atención en salud mental. Otros países de la región nos hemos quedado, pero muy, muy atrás. Y es triste, ¿verdad? Porque quedarnos atrás implica que surjan nuevos problemas de salud mental que hemos tenido que atender, pero que al no tener inclusive ese acceso que necesitamos tener, pues son problemas que se agravan, que se intensifican. Antes de la pandemia habíamos logrado al menos tener más psiquiatras en el país, por ejemplo, y habíamos logrado aumentar el número de camas en aquellos lugares donde hay atención psiquiátrica y se hospitaliza un paciente con algún problema. Eso fue antes de la pandemia. Durante la pandemia, muchas de las camas que teníamos disponibles en el área psiquiátrica en algunos lugares del país se tuvieron que utilizar
para atender, obviamente, era una eventualidad, era necesario atender a esa gente con el COVID y esas camas se destinaron para esos pacientes. Yo no manejo el dato de si eso se regresó luego, si devolvieron las camas a los pacientes psiquiátricos y los espacios para ellos. Pero lo que sí puedo dar fe, puedo hablar por la observación, es que la consulta psiquiátrica ha aumentado a raíz de la pandemia. La demanda por servicios de salud mental ha aumentado, pero la asistencia, la ayuda, la atención ha disminuido. Eso cuando vemos lo poquito que habíamos logrado antes de la pandemia, que tampoco era mucho, insisto, no era tanto, pero cuando comparamos, bueno, lo que teníamos hace 50 años, se arreglaron cosas. Sin embargo, la pandemia resultó ser el punto que nos llevó al atraso, al retraso. Y hoy tenemos una gran cantidad de gente que no tiene acceso a atención en el área de salud mental. Tanto así, y Yanio tocaba otro punto neurálgico. Él decía, por ejemplo, hablaba de los adictos, que no hay lugares aquí públicos para tener hospitalizados a pacientes con adicciones. Y realmente no los hay, no los tenemos en el país. Y recientemente, por ejemplo, yo tuve que informarme de un caso de un chico de unos 14 años, muy cercano el caso porque es un chico que crió una tía mía. Y hemos buscado en todo el país dónde meter al chico que ya está en consumo de marihuana. Ya con problemas, además de que nació con un retraso mental importante y entonces cae en el consumo de marihuana. Para hacerlo todavía más complicado, el chico no hemos podido tener ningún lugar donde meterlo. Ya prácticamente desarrollando una adicción a temprana edad. Y es lo que pasa con muchos de nuestros chicos, jovencitos, que comienzan a consumir a los 9 años, a los 10 años. Cada vez es más temprana la edad que nuestros chicos comienzan a consumir. Lo que quiere decir que mientras más temprano empiezan a consumir, más rápido desarrollan una adicción y por ende una enfermedad mental. La adicción es una enfermedad mental. Obviamente es un problema social, es un problema de salud pública, es un problema sistémico, pero como siempre digo cuando tengo la oportunidad, es ante todo un problema de salud mental que claro te va a afectar todo lo demás. Entonces sí, el problema es gravísimo. Yo quisiera hablar de este tema tan serio en otros términos más jocosos, pero se me hace muy difícil, porque hablar de este tema en términos jocosos no va a hacer honor a la seriedad que merece hablar de este tema, sobre todo en un país que no se lo toma en serio, porque realmente nuestros problemas de salud mental siguen en aumento, lo que quiere decir que es más complicada la sociedad cuando tiene más enfermos mentales. Y ojo, cuando hablo de enfermos mentales, no estoy necesariamente hablando de aquellos que solamente ya están identificados con una enfermedad mental catastrófica, digamos, por ejemplo, una esquizofrenia, un trastorno bipolar, una depresión a repetición, una depresión severa, entre otros trastornos o enfermedades psiquiátricas que son catastróficas. Me estoy refiriendo a esas situaciones o patologías o alteraciones psicológicas de la vida diaria que hacen imposible a veces la convivencia entre nosotros, porque son muchos los problemas con los que tenemos que lidiar a diario nosotros y cada vez aumentan más justamente porque no tenemos los canales para atendernos, el acceso. ¿Y qué pasa? Bueno, la mayoría de la gente que necesita atención en el ámbito psicológico y psiquiátrico es gente que no puede costearse una consulta a un psicólogo, una consulta a un psiquiatra. Por ende, es el gobierno, el Estado el que tiene que encargarse de brindar la atención a la mayoría de gente que no tiene acceso. Las últimas estadísticas que manejo así, de memoria, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, habla de que alrededor de 70 millones de personas en el mundo no tienen acceso a servicios de salud mental. Y simple y llanamente porque es un problema de todos los países del mundo. La salud mental, la parte psiquiátrica, la parte psicológica siempre ha sido descuidada, siempre ha sido desatendida en comparación con la salud física. Y aquí voy a hablar de algo muy importante, muy serio, inclusive comprometedor. Es que la salud mental no es rentable para el negocio de la medicina, porque lo sabemos. No es rentable para el negocio de los seguros. De hecho, sabemos, ustedes lo saben, que no está cubierta por ningún seguro. Al menos la información que yo manejo hasta el día de hoy, puedo estar equivocado,
pero la información que yo manejo como psiquiatra es que la mayoría de seguros no cubre la parte de psiquiatría. ¿Por qué no cubre la parte de psiquiatría? Porque simplemente no le es rentable al negocio de las aseguradoras. Y por eso dije, esto es serio y hasta me compromete, porque sé que se está transmitiendo por medios. Pero tengo que decirlo, porque justamente no me gusta ir a los lugares a dar una charla ni una conferencia a decir lo que la gente quiere escuchar, sino lo que tengo que decir y lo que tenemos que escuchar. ¿Y por qué no es rentable? Porque, bueno, la mayoría de pacientes que necesitan esa atención son de bajos recursos y probablemente no puedan pagar lo que implica, ¿no?, costearse un seguro para atender la salud mental, porque por lo general un enfermo mental tiene que estar en constante observación, en constante monitoreo médico, es decir, aumenta el costo, ¿verdad?, en el enfermo mental. Una enfermedad como esquizofrenia, si usted quiere tener un esquizofrénico con una vida funcional, con una vida normal como la de cualquier otro, necesita monitoreo, necesita seguimiento permanente, necesita medicarse y bien puede vivir. Pero esa atención más frecuente, más permanente que necesita un enfermo mental no es la misma que necesita un hipertenso, que va tal vez 1 o 2 veces al año al médico y que al seguro, ¿verdad?, no le sale caro porque no está consumiendo los recursos, ¿verdad? Pero un enfermo mental consume recursos económicos importantes. Entonces, la salud mental seguirá siendo una responsabilidad del Estado, no es una responsabilidad meramente individual. Porque cuando hablamos de salud mental queremos reducirlo a un compromiso del individuo. Yo sé que el individuo también, bueno, tiene mucho que aportar, que contribuir a su salud mental, pero su salud mental no depende solamente de lo que él haga. Depende de un sistema de salud que realmente funcione y le dé la asistencia cuando la necesite. O sea que tampoco vengo a decirles aquí a ustedes que la salud mental de ustedes va a estar simplemente en dependencia del estilo de vida que llevan, de las cosas que tienen que cambiar en sus hábitos, que son también válidos. Digamos, todo lo que yo pueda decir aquí de la salud mental que ustedes tengan que hacer como individuos es válido, pero no puedo dejar de referirme al compromiso, a la responsabilidad que tiene el Estado, que tienen los políticos, que tienen los gobiernos, no solo de la salud mental, de la salud global, si realmente queremos hablar de un sistema de salud que funcione. Entonces, bueno, aunque cambié un poco la introducción, no quería dejar pasar eso. Así que gracias, Janio, por tocar el tema, porque siempre va a ser un tema muy sensible y nosotros como psiquiatras sentimos esa sensibilidad, que nos dedicamos dentro de la medicina a lo que yo me atrevería a decir todavía sigue siendo la rama de la medicina que todavía conserva su característica de humana. No es que las demás no lo sean, pero la psiquiatría, como trabaja con un dolor que no es por un tumor que viene, no es el dolor por una herida, no es el dolor por una infección, no es el dolor por cualquier otra enfermedad física. Es un dolor que no se ve, que no se toca, es un sufrimiento bien profundo que inclusive duele más. Ese dolor duele más que el dolor de cualquier otra enfermedad física, porque el daño que va haciendo es un daño paulatino, un daño, digamos, progresivo, pero que al final acaba con la vida de la persona. Es decir, las enfermedades mentales son enfermedades como cualesquiera otras y debe cualquier persona pensar en cuidar también su salud mental tal como cuida la física. Las enfermedades físicas y mentales no tienen más que una sola diferencia. Las físicas ocurren en nuestro cuerpo, podemos verlas, tocarlas, podemos hacer analíticas y saber qué le pasa al paciente. Una infección se puede determinar por un análisis médico, pero yo no puedo, por un análisis médico, diagnosticarle a un paciente esquizofrenia, como le diagnostico una infección urinaria, una infección en cualquier otra parte del organismo o sistema a través de una analítica. No puedo hacer eso con una analítica, con una enfermedad mental. Esa es la única diferencia, que cuando enfermamos de la mente, esa enfermedad nos genera un dolor, nos genera un sufrimiento que no es en un órgano que podemos ver y tocar. Ya quisiera yo saber dónde está la mente en el cerebro, poder verla, tocarla y decir, bueno, se encuentra aquí, en esta parte, el lóbulo frontal, o aquí detrás, en el lóbulo occipital, pero no podemos. La mente es algo abstracto, es algo que no podemos tocar ni ver, pero existe.
Sabemos que existe y está en el cerebro y por eso hablamos de ella. Las enfermedades que afectan a la mente son enfermedades como las que afectan al cuerpo. Una no es más importante que otra, por ende, su salud física no es más importante o tiene primacía sobre su salud mental, ni viceversa. ¿Por qué? Porque cuerpo y mente están casados en un matrimonio que no tiene divorcio, en una relación indisoluble, o sea, es una relación de interdependencia. Es decir, el cuerpo depende tanto de la mente como la mente depende del cuerpo. Al punto de que, bueno, y aquí quiero hacer un comentario con respecto al título, ¿no?, de la charla. Cuando yo vi el título me pareció llamativo y me identifiqué muchísimo porque justamente hace referencia a lo que nosotros los psiquiatras hoy estamos promoviendo, que no hay una separación entre la mente y el cuerpo. Ese fue un debate que tuvimos por muchísimo tiempo en las diferentes escuelas de psicología y de psiquiatría, algunos autores que hablaban de la primacía del cuerpo, otros que hablaban de la primacía de la mente, en fin. Es un debate que ya hoy no lo tenemos. ¿Por qué? Porque sabemos muy bien, con los avances de la medicina, que cuerpo y mente son una misma entidad, son una misma cosa, una misma, digamos, un mismo organismo, por decir un término. Entonces, lo que viene, lo que le pasa en su mente repercute en su cuerpo. Y viceversa, lo que le pasa a su cuerpo se siente en su mente. Usted enferma de su cuerpo y va a enfermar de la mente seguro. Y si no, veamos el ejemplo. Los pacientes oncológicos, los que tienen un cáncer, no solamente están enfermos por su cáncer, que es catastrófico, están también enfermos por todo lo que genera el cáncer a nivel de su psique, a nivel de sus emociones, a nivel de su conducta, a nivel de su cognición, por ejemplo, los procesos cognitivos o las funciones mentales. O sea que el cáncer también me va a afectar mis emociones, mi conducta, pero también capacidades que tengo, ¿verdad? Las funciones cognitivas. O al revés, usted tiene un paciente con depresión, una depresión severa. Ya vamos a hablar un poquito de la depresión más tarde. Usted tiene un paciente con depresión severa. La depresión es una enfermedad sistémica. De hecho, ya hoy estamos diagnosticando depresión a través de síntomas físicos. Con síntomas físicos. ¿Por qué? Porque la depresión afecta bastante al cuerpo y hay muchísimos síntomas depresivos que se manifiestan en el cuerpo. Es decir, yo comienzo enfermo de depresión y termino enfermo también en mi cuerpo. O no que termino, concomitantemente estoy también enfermo de mi cuerpo, porque algo va ocurriendo producto de la depresión. Y en fin, puedo mencionar muchísimas enfermedades por esa doble vía, aquellas enfermedades físicas que afectan a nuestra psique y aquellas que afectan a la psique en primer orden que terminan también afectando al cuerpo. Una enfermedad catastrófica como la diabetes, cualquiera que sea, tipo 1, tipo 2, una enfermedad catastrófica como la diabetes que te va comiendo el cuerpo poco a poco, ¿verdad? Es también una enfermedad que te va a comer la mente. Primero, porque la diabetes implica una serie de cambios en nuestra vida, de hábitos en nuestra vida. Ya te trastorna toda la conducta. Tienes que empezar ahora a buscar una conducta que vaya o que sea consona con la enfermedad, con la diabetes. Pero luego lo que va generando la diabetes como enfermedad a nivel emocional, pero también a nivel cognitivo. El diabético le disminuye la capacidad atencional, tiene problemas de concentración, tiene problemas de aprendizaje al pasar el tiempo, tiene problemas de retención, problemas de memoria. Y para colmo, todos los diabéticos se deprimen, porque hay una relación estrechísima entre diabetes y depresión. En fin, me puedo pasar 2 horas aquí hablando de casos donde enfermedades físicas finalmente terminan repercutiendo en nuestra mente de una manera muy significativa y viceversa. Todas las enfermedades mentales terminan afectando el cuerpo. Por eso me gustó mucho, me agradó el título, Cuidando la salud mental, pues vamos a asegurar una mejor salud física y un mejor estado emocional, porque justamente refleja esta relación mente-cuerpo, cuerpo-mente. Nosotros, los psiquiatras, y sobre todo los psiquiatras, no vemos una separación entre mente y cuerpo. ¿Qué quiere decir eso? Que hacemos mal cuando cuidamos solamente de nuestro cuerpo. Y yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes se hacen un chequeo general por lo menos una vez al año? Un chequeo médico general. A ver. Ok, bueno, está muy bien. Hay mucha gente acá. Qué bueno, me alegro. Un chequeo general se hace cada año. Ok. Y ese chequeo general incluye como mínimo ir al psicólogo.
Entonces no se han hecho un chequeo general. Ese ha sido un chequeo físico, pero no general. Porque para que sea general también hay que chequearse el techo. ¿Verdad? También hay que chequearse el techo. Es una pregunta que siempre hago y la respuesta es la misma. Voy al médico a hacerme un chequeo general. Me voy a chequear el corazón con el cardiólogo, con el internista, si soy hipertenso, darle seguimiento y me hago analíticas por aquí y analíticas por allá. Pero no ha sido general porque usted no ha ido al psicólogo, como mínimo, para no decirles el psiquiatra. Ya voy a hablar del psiquiatra más adelante porque yo sé que hay mucho miedo para ir al psiquiatra. Pero si no han ido ni siquiera a un psicólogo, ese chequeo no ha sido general, porque general quiere decir que es toda la salud y va a incluir la salud mental. Ha sido un chequeo parcial. Entonces, fíjense cómo ustedes de por sí han priorizado casi siempre su cuerpo más que la salud mental. ¿Por qué? Porque le han dado una primacía. Y es el sistema que ha vendido esa primacía del cuerpo sobre la mente. Obviamente porque las enfermedades físicas son las que más rentabilidad generan en esta industria, en este negocio que a veces uno puede percibir que se ha convertido la medicina y sobre todo la farmacéutica. Bien, miren esta imagen. No sé si podemos apagar una luz para que se vea mejor. Ok, se ve bien. Perfecto. A ver, ¿quién se atreve a decirme qué es lo que ve ahí? 3 sillas vacías, ¿ok? ¿Y eso no evoca alguna imagen de algún lugar? ¿No les evoca nada? Una sala de espera, ciertamente. ¿Dónde? Una sala de espera. Porque puede ser en un banco, puede ser en la cooperativa, en el consultorio, ok. Pero usted no va a ver una sala de espera así en un consultorio médico, ¿verdad que no? Va a estar full. ¿Cómo? La de psiquiatría, dice ella, que puede ser. No creo, porque si usted va a la sala de espera del hospital del Cabral Ibáez, usted va a ver muchísima gente. Ahí no va a encontrar dónde sentarse en el área de psiquiatría, que queda en el primer piso. No va a encontrar dónde sentarse porque realmente va mucha gente. Y de hecho las citas son para un tiempo bien prolongado porque no hay manera. O sea, hay mucha gente que va a psiquiatría. Puede ser que en psiquiatría de un centro privado sí esté así. Pero no porque ciertamente, ¿verdad? No hay quienes tengan que ir al psiquiatra. De hecho, hay más de lo que imaginamos. Lo que pasa es que no van. Y no van porque justamente hay un miedo terrible, hay un estigma terrible, bien profundo, con respecto al psiquiatra. Pero fíjense, esto, a ver, este es el de la luz. Ah, no. Ok, hacia atrás. Ok. Esto, de verdad yo diría que a esto aspiramos. Aspiramos a que los consultorios, a que las salas de espera cada vez tengan menos pacientes. Eso es una ilusión mía, ¿eh? Es un sueño, ¿verdad? Una quijotada mía, es decir, de Don Quijote. Sí, claro, claro, y yo soy un poco quijotesco todavía. Sí. Bueno, ese es un estigma. Y ya más adelante vamos a hablar de eso, pero es un estigma que está muy enraizado y que nos va a costar todavía más años cambiarlo. Ha ido cambiando un poquito, porque ya los psiquiatras inclusive nos hemos visibilizado un poco más, pero todavía hay mucho estigma y todavía ese discurso se mantiene. Yo no creo que vaya a cambiar en los próximos 10 años, pero sí en algún momento tendremos que deshacernos de ese discurso, porque no nos hace bien. De hecho, en mi consulta privada todavía yo no he visto el primer loco. En el tiempo que tengo consultando no he visto el primer loco. He visto gente con problemas, con un trastorno mental, pero no locos. De hecho, no he visto todavía el primer paciente en mi consulta privada que vaya maloliente, como generalmente imaginamos al paciente psiquiátrico que está en condición de calle, que está mal vestido, que es indigente, que huele mal, que está hablando solo en la calle. Yo no he recibido todavía el primer paciente de esa naturaleza. He recibido pacientes complicados, pacientes con situaciones complicadas, con un trastorno, con un diagnóstico, pero todavía no puedo decir que he recibido el primer loco, como la gente dice. ¿Okay? O sea que no es cierto que atendemos a locos, atendemos personas con problemas mentales que necesitan atención, ¿verdad? Con problemas mentales que son más complejos que los problemas que puede atender un psicólogo, por ejemplo,
y que además ameritan la intervención médica, en el sentido de que necesitan de la medicación, que es ahí donde nosotros intervenimos, aunque no es la única diferencia entre el psicólogo y el psiquiatra, que también es otro mito, creer que la única diferencia entre el psicólogo y el psiquiatra es la medicación. No, hay muchas otras. Ciertamente es la primera en la que más piensa la gente, sin embargo no es la única diferencia que existe. Y obviamente los psicólogos nos mandan pacientes ya cuando no pueden manejarlos o entienden de que ya el paciente necesita estar bajo una medicación, que será la única manera en la que puede lidiar con su enfermedad, muchas veces. ¿Ok? De manera que, con eso le digo, no he visto el primer loco todavía, yo trabajo en una cárcel, soy psiquiatra penitenciario, en la cárcel de Rafey, a donde asisto, doy asistencia allí. Y bueno, también doy asistencia a los centros acá, a algunos otros centros en el Cibao, porque también volvemos al tema de la precariedad. Aquí tenemos entre todos los centros, sin hacer distinción entre centros modelos de cárceles modelos o cárceles antiguas, sin ninguna distinción, tenemos más de 40 cárceles en el país o centros penitenciarios. Ustedes saben cuántos psiquiatras hay en todo el país en el sistema carcelario. La última vez que me enteré éramos 6. Éramos 6. Y aquí en el Cibao creo que somos 2. Creo que hay uno en San Francisco de Macorís y estoy yo en el Cibao. Como mínimo, ¿no? Y entonces a veces yo tengo que estar dando asistencia a reclusos o internos que me mandan de otros centros, por ejemplo, de La Vega, de aquí, bueno, de aquí de La Vega, del centro Concepción La Vega, de Puerto Plata y de Moca también he tenido que ir a Moca o recibir pacientes de Moca. Y bueno, sí en la cárcel uno puede ver pacientes ya más graves, pacientes psiquiátricos más graves, ya con condición, como usted dice, de locos, ¿verdad? Pero incluso allí reciben su atención. Con esto le digo mucha información y es otra cosa también comprometedora lo que estoy diciendo aquí. Nuestro sistema penitenciario tiene una precariedad en la atención de la salud mental a esa población, que además es una población desposeída totalmente en ese renglón. No voy a hablar de la salud física, pero también tenemos el mismo problema. Usted se imagina más de 40 cárceles, no preciso el número, y repito, no estoy haciendo distinción entre centros modelos y cárceles viejas, sino el conglomerado, ¿no? Más de 40 tenemos y apenas somos 6 psiquiatras penitenciarios en el país. Bueno, muchas de ellas sí, sobrepobladas. Bueno, donde yo trabajo también hay una sobrepoblación, la mayoría sobrepobladas. Entonces imagínese que no tenemos la atención debida porque no tenemos el profesional. Y el otro tema es que muy pocos psiquiatras se sienten atraídos para ir a trabajar a una cárcel. Ese es otro problema. Cuando yo hablo con algunos colegas que les digo que yo soy psiquiatra penitenciario, que estoy en una cárcel, se sorprendo. ¿Cómo? ¿Cómo decidiste estar ahí? Bueno, realmente era algo que quería hacer incluso antes de ser psiquiatra y no me he arrepentido. De verdad que es toda una escuela, pero la lamentación viene cuando yo veo la precariedad que no damos para atender todo lo que hay que atender. Y a algunas personas les he dicho, la cárcel es mi hospital psiquiátrico, realmente. Porque es un psiquiátrico con el nombre de cárcel. Es un psiquiátrico con el nombre de cárcel. Ok, pues bien, ¿por qué hablaba de esto, de esta idea quijotesca? Porque lo que realmente todo médico, cuando piensa en la salud, quiere es que haya menos enfermos y que haya menos gente en los centros de atención de salud. Porque en la medida en que se reduce la cantidad de gente enferma, eso quiere decir que el sistema de salud funciona. Eso quiere decir que la gente se está cuidando y que el sistema contribuye con eso. Pero usted va a cualquier centro, público o privado, y no encuentra ni siquiera dónde sentarse. A una emergencia de cualquier clínica y usted no encuentra ningún espacio. Y la atención ahí en esa emergencia, en el centro privado, también se dilata porque hay mucha gente que atender. Cuando yo voy a una emergencia de un centro privado o cuando veo la emergencia de cualquier centro público, ahí es que me doy cuenta que nuestro sistema de salud no debería llamarse de salud, sino de enfermedad. Porque realmente lo que estamos generando es mucha gente enferma. Entonces no deberíamos hablar de salud, sino de enfermedad. Nuestro sistema está colapsado totalmente. Porque esto a lo que aspiramos, ¿verdad? No que esté vacía completamente, porque alguien va a enfermar física y mentalmente. Pero cuando un sistema de salud funciona, lo que se espera es que realmente haya menos enfermos. Y en la medida en que las estadísticas apuntan a que hay menos gente en los centros de atención de salud,
Eso quiere decir que el sistema está haciendo algo para apoyar con la salud de la gente y la gente también está aprendiendo y contribuyendo a cuidar su salud y la de los demás también. Por eso digo, el tema de la salud física o mental no es un asunto de responsabilidad solamente individual y básicamente porque usted no está solo en el mundo. Y ya les voy a dar algunos ejemplos de cómo su salud mental debería importarme a mí y la suya, ¿verdad? La suya debería importarme a mí y la mía importarle a usted, por las cosas que vamos a decir más adelante. Entonces, ¿por qué aspiramos a esto? Porque, bueno, cuando el sistema funciona, en vez de hablar de enfermedad, lo que hace es promover la salud y prevenir enfermedades. Esto va a ocurrir cuando tengamos un sistema más preventivo que curativo. Sabemos ya por experiencia que la medicina curativa no sirve. No sirve. Ahora, ¿cuántos de ustedes se han puesto a pensar en lo que hace nuestro sistema de salud? Es un sistema abocado a la curación entre comillas, ¿no? La medicina curativa, que realmente no funciona, no es exitosa, no es efectiva, es paliativa. En la mayoría de los casos es paliativa. En aquellos países donde se promueve la salud y se trabaja para la prevención de la enfermedad, probablemente ocurra esto. No que esté vacío, pero a lo mejor sí la cantidad de enfermos es menor. Cuando yo he escuchado a un ministro de salud pavonearse o jactarse, ufanarse, dando unas estadísticas de que este año hemos aumentado la estadística en atención, hemos atendido a tantas personas. Ya va, vamos a hacer un paréntesis, una pausa, porque no me estás dando información agradable. Me estás diciendo que hay más gente enferma, pero el sistema se pavonea con el ministro, el que sea, porque no me voy a referir a que lo he escuchado ahora. En otros momentos he escuchado ministros de salud que han dicho, por ejemplo, pavoneándose, ¿verdad?, con orgullo, aumentamos la atención este año, el año pasado. Con respecto al año pasado hemos atendido a tantas más personas. Eso quiere decir que no funciona, porque si este año se atendieron más enfermos, ok, la asistencia aumentó, pero quiere decir que hay más pacientes, más gente enferma, por tanto el sistema no está funcionando, porque no estoy promoviendo salud y porque no estoy previniendo salud. Y parte de nuestro trabajo como psiquiatras ya se ha convertido más bien en un trabajo de promoción de salud y prevención de enfermedad. Y ese es el trabajo para el cual la medicina fue creada desde su aparición en la Tierra, desde que comenzó la medicina, por lo menos en nuestro hemisferio occidental, que comenzó por allá hace muchos años con un señor llamado Hipócrates, siglo IV, siglo IV antes de Cristo, por allá cuando comenzó la primera escuela de medicina. El fin siempre fue ese, promover la salud y prevenir la enfermedad. Esto solo va a ocurrir cuando promovamos la salud y establezcamos políticas de prevención para que entonces la gente enferme menos, el sistema funcione mejor y no haya tanta gente ocupando los espacios de los centros de salud al punto de que nadie encuentra dónde sentarse. Por eso la imagen, ¿ok? A ver, este es nuestro tema. Cuidando, ¿verdad? La salud mental, aseguras tu bienestar físico y emocional. Ok. Primero vamos a hablar de lo que es la salud. En el año de 1946 ya la OMS había establecido la definición que más se usa. Es una definición que es criticable, pero es la que tenemos. Es la que hemos manejado por años, ya ustedes pueden ver ahí, desde 1946. Se define la salud como un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de enfermedad. ¿Y qué es lo que esto significa? Que por lo general nosotros hablamos de salud cuando aparentemente creemos que no estamos enfermos. Es decir, relacionamos la salud con la ausencia de enfermedad. Y no, realmente no. Usted puede incluso estar en salud y tener síntomas. No es la ausencia de enfermedad como tal. La OMS ha querido, con esta definición, entonces hacernos ver que la salud, primero, no es ausencia de enfermedad o de síntomas, que usted puede inclusive, estando en salud, tener síntomas. La mayoría de atletas de alto rendimiento siempre juegan y rinden mucho, pero juegan con una lesión, con algún dolor. Todos los días pueden jugar, sea en el baloncesto, en el fútbol, en el hockey.
La mayoría de esos atletas con alto rendimiento que someten el cuerpo a mucho trabajo físico, casi siempre juegan con algún dolor, pero eso no les impide jugar, no les impide rendir, no les impide hacer lo que hacen, porque de alguna manera siempre tenemos algún síntoma. O sea que no es ausencia de enfermedad. Ahora, el hecho de que usted tenga algunos síntomas, que le duela la cabeza, que tenga problemas estomacales, que tenga alguna gastroenteritis, que tenga algún problema de espalda, tampoco le impide, tampoco lo paraliza. Usted sigue su día a día, a menos que sea un problema grave ya. Pero esos síntomas que podemos experimentar en la cotidianidad son síntomas y están presentes. Eso no quiere decir, ¿verdad?, que no tengamos salud por eso. Entonces, primero eso, no es ausencia de enfermedad. Y segundo, la OMS trata de hacernos entender aquella relación que ya referí hace un rato, ¿verdad? Es un estado total, completo de bienestar físico, mental y social. Y el que más me gusta de los tres, sin darle prioridad, pero el social. El social. ¿Y por qué? Porque nosotros somos por naturaleza seres sociales. Y nosotros nos construimos a través del otro. Yo soy una construcción a través del otro y el otro es una construcción a través de mí. Cuando usted nace, la sociedad le da la bienvenida para entonces, ¿verdad?, ir ayudándolo a construirse como individuo, como sujeto. Y en ese sentido, lo social es determinante. Lo que quiere decir es que yo puedo sentirme individualmente con mucha salud mental, con mucha salud física, pero socialmente tener un verdadero problema. Por ejemplo, yo decía ayer en una charla, muy parecida a esta, pero para estudiantes de medicina, yo decía, ustedes no tienen ni la menor idea probablemente de cuánto la socialización, la relación con los demás nos ayuda a aliviarnos de nuestro dolor, cualquiera que sea. ¿Qué quiere un paciente que está hospitalizado en un hospital o en una clínica? Compañía. Alguien que hable con él, que se siente con él, que lo acompañe. ¿Por qué? Porque eso es una necesidad natural en los seres humanos. Somos seres biopsicosocioculturales. No somos mera biología. Somos seres biológicos, somos seres psicológicos, somos seres sociales y somos seres culturales. Crecemos en una sociedad, nacemos en una sociedad y en una cultura y en ella nos desarrollamos. La importancia de la socialización, el elemento social. Y de hecho, mentalmente y emocionalmente, no hay una cosa que pegue más fuerte a una persona que se sienta sola, que no tenga acompañamiento social, que nadie sea empático con él o con ella. No hay una cosa que le pegue más fuerte, ¿eh? Lo enferma inclusive. El aislamiento social, lo vimos con la pandemia. ¿Cómo nos sentimos en ese confinamiento, en ese encerramiento? ¿Ah? Nos sentíamos solos, nos sentíamos que era una necesidad que teníamos de llamar aquí, llamar al otro y hablar y vernos por la cámara y la videoconferencia. Tuvimos esa necesidad y el confinamiento, la encerrona, nos dio a entender mucho sobre la necesidad de este aspecto, el aspecto social, que más de lo que podamos imaginar es curativo, muy curativo, ¿ok? Y sobre todo para las personas que tienen problemas a nivel de su psique. En cualquier otra enfermedad también, pero a nivel de la psique. Ok, seguimos. Este es Hipócrates. A ver, ¿alguien quiere leer? ¿Alguien se motiva a leer para escuchar sus voces? A ver. Las enfermedades no nos llegan de la nada. Se desarrollan a partir de pequeños pecados diarios contra la naturaleza. Cuando se hayan acumulado suficientes pecados, las enfermedades aparecerán de repente. Eso lo dice Hipócrates. Hipócrates. Es una manera muy particular de Hipócrates hablar. Claro, eso es una traducción del griego de aquella época, pero es fiel, ¿no? Fíjense qué forma más particular de decir, ¿verdad? ¿Por qué nos enfermamos? Nos enfermamos cuando vamos acumulando pecados. ¿A qué se refiere Hipócrates con pecados? Bueno, desarreglos, desequilibrios, y esos desarreglos, ¿verdad? El estilo de vida que llevamos. Y yo estoy convencido de que lo primero que tenemos que empezar a cambiar, bueno, y es un reto,
para empezar a cuidar nuestra salud, sea física o mental, es nuestro estilo de vida. Eso es fácil. Bueno, José, pero ahora me vienes a decir que tengo que cambiar el estilo de vida. ¿Y eso es tan fácil? No, yo soy el primero que lo sabe, que no es tan fácil. Y más cuando tenemos hábitos tan enraizados, tan arraigados en nuestra conducta, en nuestra psique. No cambiamos de la noche a la mañana. No cambiamos porque sí, porque alguien nos dijo, mira, tienes que cambiar el estilo de vida. Si yo vengo y les digo esto con un facilismo espantoso, lo que estoy haciendo es mintiéndoles y queriendo tomarlos como tontos, que no lo son. Entonces, por eso, cada vez que yo hablo de cambiar el estilo de vida, bueno, ¿qué tan fácil es eso, cambiar nuestro estilo de vida? No es fácil, implica unos sacrificios que a lo mejor muchos de nosotros no estamos como muy dispuestos a hacer, porque implica transformar su vida de verdad. Y así como la enfermedad se va acumulando con pequeños pecados que se van acumulando, ¿verdad?, con el tiempo, que se hacen grandes y luego se convierten en una enfermedad, así el cambio es la sumatoria de muchos pasos que vamos dando poco a poco, poco a poco. Lo que quiero decir con esto es que hasta cambiar un hábito en su vida le puede costar mucho, pero el sacrificio, cuando usted lo empieza a hacer, tarde o temprano va a rendir sus frutos. Los cambios en nuestras vidas no se introducen de la noche a la mañana, se introducen tal como vienen las enfermedades. ¿Verdad? En el caso de las enfermedades son pequeños pecados que vamos acumulando. En el caso entonces de la salud, ¿qué sería lo que vamos a ir acumulando? Actividades, pequeñas victorias, por simples que parezcan o que sean, vamos acumulando pequeños hábitos poco a poco que al final nos van a rendir el fruto de que nos sentimos bien a tal edad, de que todavía no hemos tenido que ir con la frecuencia que va mucha gente al médico, nos sentimos bien mental, física y emocionalmente. Eso es con el tiempo. No se logra de la noche a la mañana. Sin embargo, ¿verdad? Implica que nosotros seamos pacientes. Muy importante, le dije a ustedes que es una conferencia magistral que yo no me perdí y volví a verla aquí en este programa. Así es que espero que a usted le haya gustado el contenido que hemos presentado en el día de hoy aquí en Visión Real Cup. Feliz resto de la noche, nos vemos en una próxima ocasión.